Módulo 7. Identificar las emociones. Emoción viene del latín emovere, que significa movimiento. Es lo que nos mueve, lo que nos hace vivir, actuar y reaccionar tanto internamente como frente a nuestro entorno. Las emociones constan de 4 percepciones básicas. La alegría, que se contrapone a la tristeza, y el enojo al miedo. Si pensamos cómo se nos puede manifestar una emoción en respuesta a nuestro entorno, veamos el siguiente ejemplo. Al querer cruzar una calle y de pronto aparece un automóvil muy rápido, nos generará una respuesta inmediata de miedo que nos hace reaccionar al hecho. Ahora, en el caso de cómo se nos manifiesta de manera interna una emoción, solo basta con pensar en un ser querido que ya no está con nosotros y se nos gatilla de inmediato. ¿A qué nos impulsan físicamente estas emociones? En una situación de miedo nos puede hacer reaccionar huyendo del lugar, corriendo, y en el caso de un recuerdo de tristeza nos ocasiona un estado de querer recogernos, acostarnos, retraernos. Todas las emociones van de la mano de una reacción fisiológica inmediata. El miedo nos acelera nuestros latidos, generando un estado de alerta. Y en el caso de la tristeza, un nudo en la garganta, lágrimas, ganas de no hacer nada. Las emociones no son absolutas, es decir, cada uno de nosotros reacciona de diferente manera e intensidad frente a un hecho que nos cause alguna emoción, siendo particular de cada persona y del momento en el que se encuentre ésta. Por ejemplo, si una persona es despedida de su trabajo por causas que están fuera de sus competencias y desempeño profesional, es decir, por disminución de personal, malas ventas o cambios estratégicos, podemos reaccionar de diferentes maneras. Si la primera reacción es sentir que es solo una decisión de jefatura, de inmediato nos causa un estado de ira frente al hecho, razones injustificadas que nos van generando un estado de emociones negativas que controlan la situación y nos hace más que hacer un pesar en el despido, entrando en un círculo sin salida a la solución misma, debido a las causas ya internalizadas por nosotros. En cambio, si pensamos que la situación es por una razón externa a nuestro desempeño, que no es personal y que a cualquier miembro de la empresa le podría haber pasado y se veía venir, uno se centra en lo que viene y deja de lado la situación y ya empieza a tratar de encontrar soluciones a lo sucedido buscando otro empleo. A veces resulta complicado identificar las emociones que se derivan de una interacción difícil. Por un lado, quizás tenga dificultades para clasificar sus emociones y, de ser así, considere los siguientes términos que representan sentimientos negativos y positivos. Trabaje para desarrollar su vocabulario de sensaciones. La ira se manifiesta como furia, ultraje, exasperación, indignación, irritabilidad, fastidio, hostilidad, violencia y odio. Muchas veces el primer signo es un simple fruncir el ceño. La tristeza como congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, soledad, desesperación y, por qué no decirlo, también la depresión. El temor con cierto nerviosismo, preocupación, pavor, miedo, terror, fobia y pánico. El placer, que se manifiesta a través de la felicidad, alegría, gratificación, satisfacción, euforia y éxtasis. La sorpresa, con una conmoción, un asombro. Y la vergüenza con culpabilidad, remordimiento, arrepentimiento. Para el control emocional debo tener y saber evaluar ciertas competencias, pero antes debo ser consecuente en mi discurso interno para externalizarlo con mis emociones. Veamos el siguiente ejemplo con el gran pensador Gandhi. Una señora se le acercó a Gandhi y le preguntó: ¿ayudaría a reducir la cantidad de azúcar que mi hijo consume? Gandhi la miró y le dijo: venga en una semana más con su hijo. Una semana después, la madre volvió con su hijo y Gandhi habló con el muchacho y el muchacho estuvo de acuerdo en todo.
La madre mira a Gandhi y le dice que por qué no había hablado con su hijo la semana pasada. Gandhi sonrió y dijo: usted no entiende, la semana pasada también yo comí azúcar. En la emocionalidad debo ser consecuente y sentir lo que digo, en el decir y en el hacer, como Gandhi, que para recomendar al niño no comer azúcar, él debía darle el consejo desde su propia experiencia de dejar de comerla también. ¿Qué competencias debo evaluar para controlar mis emociones? El aprendizaje, que es la capacidad para asimilar nueva información y aplicarla eficazmente. La autorresponsabilidad, atribuir éxitos y fracasos laborales al comportamiento de uno mismo y no a otras personas, hacerse cargo de las propias acciones. La flexibilidad, capacidad para adaptarse a situaciones y condiciones nuevas o imprevistas, tolerando la incertidumbre y el cambio. Apertura a lo nuevo. Manejo de conflictos, capacidad para manejar con éxito situaciones conflictivas, buscando soluciones favorables para las partes. Planificación, capacidad para determinar metas y prioridades, estipulando acción, plazos y recursos para alcanzarlos. Proactividad, capacidad para tomar iniciativa ante situaciones críticas o difíciles y de planificar a largo plazo. Resistencia, capacidad de mantener bajo control las propias reacciones emocionales, rápida superación de fracasos y alta tolerancia al estrés. Y por último, trabajo en equipo, que es la disposición para cooperar con otros y apoyar activamente las decisiones de grupo, anteponiendo los objetivos de la organización y o grupo a las personas. En definitiva, debemos saber trabajar con la inteligencia emocional, término acuñado por el autor Daniel Goleman, que define la capacidad de una persona de controlar sus propias emociones para reaccionar ante los sentimientos de otros y así manejar sus diferentes relaciones. Es decir, saber reaccionar ante diferentes situaciones de manera racional sin caer presa de los propios sentimientos. ¿Y cuáles componentes básicos de la inteligencia emocional son estos? La capacidad de percibir y valorar las emociones con precisión, la capacidad de poder experimentar o de generarlos a voluntad, determinados sentimientos en la medida que faciliten el entendimiento de uno mismo o de otra persona, la capacidad de comprender las emociones si el conocimiento de ellas se deriva, y la capacidad de regular las emociones para fomentar un crecimiento emocional e intelectual. Siempre hay que tener en cuenta la siguiente frase: no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas.